¿Cómo podemos saber cuál será la vida útil de un componente o qué tan eficiente es un proceso industrial? Tanto en ingeniería como en la vida siempre andamos buscando cómo se relacionan las cosas. Hoy vamos a meternos de lleno a desglosar una de las herramientas más poderosas y fundamentales para hacer justo eso, pero con todo el rigor de la ciencia y los datos, la regresión lineal. Y fíjense, esta idea es buenísima, porque pone la regresión en su verdadero lugar. No es nada más una fórmula matemática que nos aprendemos de memoria. En el fondo, es una manera de replicar, de formalizar, lo que nuestro cerebro hace todo el tiempo por instinto, conectar puntos para encontrar patrones. La regresión simplemente nos permite llevar esa intuición a otro nivel, a un nivel donde podemos cuantificarla para predecir y diseñar mejor. Para este análisis, vamos a seguir una ruta muy clara. Primero, vamos a entender los tipos de relaciones con los que nos topamos. Luego, definimos bien qué es la regresión lineal. De ahí, pasamos a la parte práctica. Cómo se construye un buen modelo, cómo se leen sus resultados y, súper importante, cómo le hacemos para no caer en las trampas más comunes. Ok, entonces, para empezar, antes de siquiera pensar en modelar algo, tenemos que entender la naturaleza de lo que estamos viendo. Resulta que no todos los fenómenos del universo se comportan igual. Y aquí está la distinción clave, el punto de partida. Por un lado tenemos las magnitudes deterministas. Piensen en las leyes de la física. Son exactas, predecibles. Pero la gran mayoría de los problemas en el mundo real, y sobre todo en ingeniería, involucran magnitudes estocásticas. O sea, tienen ruido, son variables, cambian. Y es justo ahí, en ese terreno de incertidumbre, donde la estadística y herramientas como la regresión se vuelven absolutamente indispensables. Muy bien, ya establecimos que vivimos en un mundo mayormente estocástico. La pregunta ahora es, ¿cómo le damos sentido a ese aparente caos? Bueno, pues aquí es donde entra nuestra caja de herramientas. El primer paso, el más sencillito, es la correlación. Nos da un número que básicamente nos dice si dos cosas tienden a moverse en la misma dirección, en direcciones opuestas, o si de plano no tienen nada que ver. Es el primer vistazo, oye, aquí pasa algo. Pero, y aquí viene un importante, hasta ahí llega, no nos dice nada más. Y miren, este ejemplo lo deja muy claro. Vemos una correlación de 0.38 entre edad y salud. Ok, ¿y? ¿Eso es mucho? ¿Es poco? Imaginen que vemos una correlación de 0.4 entre la vibración de un motor y su temperatura. ¿Con ese dato ya tomamos una decisión de diseño que cuesta millones? Pues no. La correlación por sí sola nos deja con esa duda. Necesitamos algo más potente. Y esa herramienta más potente es precisamente la regresión. La regresión va más allá del si hay algo y nos da el cómo. Transforma esa asociación que vimos en una función matemática, en una ecuación que ahora sí podemos usar para predecir, para entender y sobre todo para cuantificar el impacto de una variable sobre otra. Y es súper importante entender esto. La regresión lineal es solo una herramienta en una caja de herramientas mucho más grande. Como vemos aquí, el modelo que usamos depende de qué queremos predecir. Si es algo continuo, como temperatura o presión, usamos la lineal. Pero si la respuesta es un sí o un no, un pasa, no pasa, o un conteo de defectos, pues existen otros modelos. La clave es siempre elegir la herramienta correcta para el trabajo. Venga, ahora sí, a la parte práctica. Porque construir un modelo de regresión es un poco como cocinar. No se trata nomás de aventar los ingredientes a la olla. Primero hay que prepararlos, y prepararlos bien. Estos son los pasos esenciales. Primero lo primero, limpiar los datos, porque ya saben lo que dicen, si metes basura, sale basura. Un solo dato atípico, un valor raro te puede desviar todo el modelo. Luego, a veces hay que transformar las variables para que la relación se vea como una línea recta. Y finalmente, un truco muy útil es ajustar las variables para que el punto de partida del modelo represente un caso base o promedio. Esto hace que interpretar los resultados sea mucho más fácil. A ver, esto de linealizar suena medio técnico, pero la idea es bastante sencilla. Imaginen que la relación entre la velocidad de una máquina y el desgaste que sufre no es una línea recta, sino que es una curva. Bueno, pues lo que hacemos con estas transformaciones matemáticas es, literal, enderezar esa curva para que nuestro modelo lineal la pueda entender. Es un truco muy poderoso para usar esta herramienta en fenómenos que no son tan simples. Perfecto. Ya preparamos los datos, corrimos el modelo y ahora tenemos un montón de números, de tablas, de estadísticas. Y aquí viene la pregunta del millón. ¿Qué diablos significa todo esto? Para poder interpretar bien los resultados, hay un concepto clave, una frase en latín que hay que entender sí o sí. Ceteris paribus. Significa manteniendo todo lo demás constante.
O sea, cuando el modelo nos dice que el coeficiente de la temperatura es 0.5, lo que nos está diciendo es que por cada grado que suba la temperatura, la eficiencia cambia en 0.5 unidades, asumiendo que la presión, la humedad y todo lo demás se quedaron quietos. Nos permite aislar el efecto de cada cosa. Y bueno, ¿cómo sabemos si nuestro modelo es bueno o es malo? La principal medida es la famosa R cuadrada. Es como la calificación del modelo. Nos dice qué porcentaje de lo que está pasando es explicado por nuestras variables. Una R cuadrada de 0,24, por ejemplo, nos dice que nuestro modelo explica el 24% de la variabilidad. Ahora, ¿eso es bueno? Pues depende. En ciencias sociales podría ser un gran resultado, pero en un proceso físico controlado esperaríamos algo muchísimo más cercano a 1. El contexto lo es todo. Y ya para terminar, vamos a la parte de diagnóstico. A ponernos el sombrero de detective. Porque un modelo puede verse muy bien en papel, con una buena R cuadrada, pero puede tener problemas ocultos que lo invalidan por completo. Hay que aprender a cazar a estos enemigos silenciosos. Y estos enemigos tienen nombres que asustan un poco, pero básicamente son 3. Vamos a ver que la idea detrás de cada uno es bastante lógica. Primero, la heterosedasticidad. Imaginen que su modelo predice súper bien el rendimiento de un motor a bajas revoluciones, pero cuando el motor va a altas revoluciones, las predicciones son un desastre, se disparan para todos lados. Eso es heterosedasticidad. El error del modelo no es parejo, y eso nos mete en problemas. Luego tenemos la multicolinealidad. Esto es un clásico. Pasa cuando metes al modelo dos variables que en realidad miden casi lo mismo. Por ejemplo, la edad de un técnico y sus años de experiencia. Pues claro que están súper relacionadas. El modelo se hace bolas. No sabe a cuál de las dos darle el crédito por el efecto y al final puede que ninguna de las dos parezca importante, aunque sí lo sean. Y por último, el error de especificación. Este es quizá el más grave de todos. Es como querer armar un rompecabezas, pero te faltan piezas clave. Si estás modelando el rendimiento de un motor y no incluiste la altitud a la que opera, todo tu modelo va a estar sesgado, simplemente porque te falta una parte fundamental de la historia. Así que ahí lo tenemos, un recorrido completo desde la idea de buscar relaciones hasta cómo construir, interpretar y validar un modelo de regresión lineal. Y aunque es una técnica que ya tiene sus años, créanme, sigue siendo el pilar de mucho de lo que hoy llamamos análisis de datos y machine learning. La pregunta que queda en el aire es, ahora con esta herramienta en mente, ¿qué proceso clave en nuestro campo, qué problema de ingeniería ahora vemos con otros ojos y con ganas de empezar a cuantificarlo?